Hola Iglesia, Dios les bendiga, queridos amigos. Si nos visitas por primera vez, gracias por conectarte para ver este interesante tema. Este tema que voy a dar hoy es una parte de una serie que estoy dando sobre explorando un movimiento que existe en diferentes organizaciones, instituciones, iglesias, que surgió alrededor de la década de 1988-1990. Hubo un movimiento mesiánico primero que nada, retrocedamos un poquito. Durante muchos siglos, el cristianismo fue expandiéndose, alcanzando a las naciones para Cristo, aunque la salvación viene del pueblo de Israel. Dios hizo un plan de salvación a través de Abraham, de salvar a todas las naciones de la tierra a través de su descendencia, y la descendencia o la semilla por excelencia de Abraham fue nuestro Señor Jesucristo, que vino primero a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y en su resurrección envió a los apóstoles a ser discípulos de todas las naciones de la tierra para que su salvación alcanzara a toda la humanidad. Y por muchos siglos, por 19 siglos de cristianismo, 20 siglos de cristianismo, el Evangelio alcanzó a los gentiles, y algo que quedó muy claro en el libro de los Hechos era de que Dios estaba instituyendo un nuevo pacto, no solamente para Israel, sino para el resto de la humanidad, para que la humanidad fuera perdonada de sus pecados, restaurada en una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Y en el tiempo de Pablo, en el tiempo de la resurrección del Señor Jesucristo, los apóstoles como tuvieron que confrontar un problema como iglesia. ¿Cuál era el rol de la ley de Dios, de la ley que Dios dio al pueblo de Israel, ahora que los gentiles estaban viniendo a la salvación? Y el libro de Hechos, en el capítulo 15, se muestra que algunas personas judías que habían creído en Jesús como el Mesías llegaron a las iglesias gentiles, a las iglesias compuestas de personas no judías, y les pidieron que si no se circuncidaban conforme al pacto de Dios con Abraham y con el pueblo de Israel, que no podían ser salvas, que no podían tener salvación. Cuando se juntaron todos los apóstoles, llegó una conclusión clarísima por medio del Espíritu Santo. Dice que cuando enviaron las cartas con su resolución, dice que les pareció a ellos y al Espíritu Santo no imponerles ninguna carga, sino que se apartaran solamente de la idolatría, se apartaran de la inmoralidad sexual, pero nunca vemos, y que no era necesaria la circuncisión, porque Moisés tenía quien lo predicara cada día en las sinagogas. Vemos que a partir de allí podemos ver en las cartas de Pablo, por ejemplo, que Pablo era muy claro que aunque las escrituras nos anuncian la salvación de Dios y que Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito de él en la ley, en los profetas, en la ley en el Antiguo Testamento se le conoce como la Torá, la instrucción o la ley. Jesús vino a traer ese cumplimiento de todas las promesas de salvación que estaban escritas, y vemos algo muy claro de que no es necesario para los gentiles adherirse a todas las leyes de la Torá, y que es imposible hacerlos porque muchas de las leyes dependían de estar en la tierra que Dios les prometió, con un templo en Jerusalén, cosa que cuando se expandieron los creyentes entre las naciones, pues no estaba el templo de Jerusalén, ni había un sacerdocio arónico, ni era ya más necesario porque Jesús fue el sacrificio que lo cumplió todo. En 1988, Batia Wooten, una mujer dentro del movimiento judío mesiánico, esto comenzó porque en el siglo pasado hubo un esfuerzo de evangelización de alcanzar judíos para Cristo, mostrándoles cómo Jesús es el Mesías. Mi madre es una judía convertida a Cristo a través de un movimiento que alcanzaba judíos para Cristo. Y muchos empezaron a ver la celebración de la Pascua, el simbolismo de cómo a veces algunos de los elementos de la Pascua son sombras que podemos ver en Jesucristo como cumplimiento. Y empezaron a abrazar todo lo que era judío. En la década de los 90 empezabas a ver banderas de Israel, porque la Biblia dice que oramos por la paz de Jerusalén, y que serán bendecidos los que bendicen al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios ahora somos todos los que estamos en Cristo, pero el pueblo al cual Dios se reveló, el pueblo de Israel. Y entonces empezó un movimiento que trataron de buscar las raíces hebreas de la fe cristiana. Yo no tengo ningún problema en buscar las raíces hebreas de la fe cristiana. El problema es cuando hacemos al Señor Jesucristo y su muerte insuficiente para que el hombre sea visto con buenos ojos delante del Señor. Porque este movimiento que ha surgido en la década de los 90, más en el año 2000 para acá, vemos muchos sitios en las redes sociales que tienen un montón de seguidores,
Todo esto comenzó mucho con un pastor que se llama Jim Staley, que por cierto, este pastor fue encontrado culpable de fraude en su iglesia porque hizo un fraude alrededor de $500,000 a ancianos que le sacó su dinero, estuvo en la cárcel 5 años, pero este hombre es un hombre que tuvo un gran impulso cuando fue traducido al español entre muchos cristianos que pensaron que tuvieron una crisis de identidad pensando, ¿somos judíos o somos el pueblo de Israel nosotros? Porque se supone que las promesas son para el pueblo de Israel. Y empezó a haber una gran confusión al grado que este movimiento se ha expandido y es muy reconocido porque en su lenguaje le llaman a Jesús por su nombre hebreo, Yeshua HaMashiach, Yeshua, Jesús el Mesías, y también empiezan a utilizar para referirse a Dios como Elohim, que es el nombre de Dios en hebreo, o Yahweh, o el nombre Hashem, que significa el nombre para no pronunciar su nombre. Y muchos que han caído en este movimiento de raíces hebreas terminan apostatando de la fe. Entonces, lo que yo estaba haciendo, queridos amigos, hermanos, en esta serie, estaba viendo cómo a la luz de la carta a los romanos, Pablo explica el entendimiento que tiene del Evangelio. Y algo que vemos muy claro en la carta de Romanos es que no vemos una insistencia del apóstol Pablo en que la iglesia en Roma tuviera que celebrar las fiestas de Israel, que tuviera que circuncidarse. Al contrario, vemos una negación de eso, que tuviera que apegarse a guardar toda la Torá para poder ser agradables delante de los ojos de Dios. Tenía una plática con alguna persona hace poco en esta semana, y algo que tienden a hacer es que tienden a volver a los nombres judíos. Lo que este movimiento piensa erradamente, ellos creen que la iglesia cayó en manos de la iglesia católica romana y que se mezcló la cultura griega, la cultura romana, y entonces se perdió mucho de la obediencia a la ley de Dios o de las raíces hebreas de la fe cristiana. Entonces ellos piensan que hay que recuperarlas. Y muchos de ellos están tan engañados por este movimiento y tan ciegos que creen genuinamente que las escrituras del Nuevo Testamento se escribieron en hebreo. Y esto es totalmente errado. El Nuevo Testamento, la revelación de Jesús o de Yeshua que ellos tienen, ellos no sabrían nada de Yeshua si no fuera por un Nuevo Testamento que no le llama Jesús Yeshua, aunque haya sido su nombre en hebreo. La salvación es de Yahweh o del Señor, es lo que significa el nombre Jesús. La realidad es de que el Nuevo Testamento griego 986 veces traduce el nombre de Jesús como Jesús, muy parecido a lo que nosotros decimos Jesús. Ni una sola vez le llama a Jesús Yeshua. Y Pablo, cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo en sus cartas de puño y letra, Pablo escribe en griego, porque el griego era el idioma universal de su tiempo y era entre muchas ciudades griegas donde él hizo evangelismo, predicando el evangelio para Cristo, para atraer personas a Jesús. Y es interesante porque cuando tú lees a estos disques Roe o de estos rabinos que están tratando de enseñar las escrituras, volviendo a las raíces hebreas, cuando se refieren a Pablo le dicen Shaul, que es el nombre hebreo de Saulo, Shaul. Pero a mí me causa frustración porque digo, oye, espérate, si Pablo en sus 13 cartas se presenta a sí mismo como Paulos, como apóstolos, no se presenta como Shaul cuando escribe sus cartas. Oye, si alguien sabe su nombre, pues es el mismo. Él sabe que se llama Pablo, no se presenta como Shaul. Entonces, en realidad, el nombre Jesús en las cartas del Nuevo Testamento 986 veces aparece Jesús, el nombre Dios o Teos aparece 1300 veces y no hay ni un solo manuscrito del Nuevo Testamento en griego. Entonces vamos a ver raíces hebreas, la luz a la carta a los romanos. Esta es la parte 5 de la serie, pero no me importa, puedes disfrutarla. Si llegaste a esta parte, disfrútala, y lo que te recomiendo es que vayas al canal de Carlos Andrés Moore o Tu Iglesia Vida y te suscribas. Si no te has suscrito en alguno de los dos, suscríbete en los dos y puedes ver en el playlist donde dice Raíces Hebreas o Judaizantes y puedes ver todos los temas que tengo, que son temas que espero en el Señor que sean usados para bendición de la iglesia del Señor, para ayudar a que la gente no caiga en el error. Bueno, el movimiento de Raíces Hebreas a la luz de la carta a los romanos. Cuando quiero nada más hacer un breve recordatorio. Cuando Pablo comienza Romanos, dice en el verso 1.5 que es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado
para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Bien interesante porque los gentiles ciertamente pueden ser salvos. Muchos en este movimiento dicen que no hay, que si estás bajo el pacto de Dios en el Mesías o en Yeshua, tú ya no eres un gentil, que ahora tú eres Israel, porque decir gentil es como decir pagano. Esto no es cierto. Pablo mismo se refiere, dice que le fue dado un apostolado a los gentiles y se refiere a sus iglesias creyentes como gentiles, aunque ahora ya sean pueblo de Dios, eran personas entre las naciones. Donde viene la palabra en hebreo goyim significa las naciones y los gentiles se refiere a esas naciones de la tierra que no son judíos. Pero dice que el propósito de la predicación de Pablo, del llamado que él tuvo, fue para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. No dice para que las 10 tribus perdidas vuelvan a su identidad, ni tampoco dijo para promover la obediencia a la Torá, aunque la Torá es la palabra de Dios, la ley es santa y es buena y fue dada a Israel con un propósito, con el propósito de alumbrarnos, de revelarnos el carácter de Dios y de llevarnos al Mesías, y tenía una función. Y más adelante en otros videos voy a hablar sobre si la ley es eterna o no, porque hay pasajes bíblicos que dicen que sí, pero a la vez vemos en la práctica que, por ejemplo, el sistema sacrificial es algo que no es eterno, que ya fue dado por viejo, como dice el libro de los Hebreos, pero vamos a verlo a la luz de lingüística histórica, esa pregunta en otro video más adelante. El video pasado de esta serie vimos Romanos capítulo 4, verso 3, que habla de que Abraham fue declarado justo delante de Dios no por guardar la ley o la Torá, sino que fue declarado justo delante de Dios en Génesis 15:6, cuando dice que le creyó a Dios por la fe, tuvo confianza en Dios, y dice que eso le fue contado ante los ojos de Dios como un hombre justo. Y claramente Pablo lo que quiere mostrar es que la ley no nos hace justos delante de Dios. Por eso es que los gentiles no tienen que someterse a todos los preceptos de la Torá, porque en Cristo ya tienen la ley de Cristo, que es el amor, la santidad, el Espíritu Santo, que es una ley mucho mejor, que nos guía a vivir en rectitud, en honestidad, en integridad, en entrega a Dios, en amor al prójimo. Dice que Abraham, en el Romanos 4:3, dice que le creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y dice en el verso 13, dice, la promesa a Abraham o a su descendencia no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. O sea, cuando Dios hizo una promesa con Abraham que le iba a bendecir y que él sería bendición para las naciones de la tierra, la ley de la Torá todavía ni siquiera había sido dada en el monte Sinaí. Abraham ni siquiera había sido circuncidado cuando Dios ya lo vio como un hombre justo. Y ese es el argumento que Pablo quiere empujar para mostrar: no es necesario que ustedes gentiles sean sometidos a guardar todos los aspectos de la Torá para hacerles agradables a Dios, porque en Jesucristo ya han sido perdonados, ya han sido encontrados como personas justas delante de Él. Y dice Romanos 4:14, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Solamente para ser salvos tendríamos que guardar la ley, la Torá que nos fue dada al pueblo de Israel, y en realidad, si así fuera, es vana la fe y la promesa de que a través de Cristo seríamos salvos, porque solamente lo que tendríamos que hacer era circuncidarnos, guardar el Shabbat, guardar las leyes kosher alimenticias de las provisiones de Dios, de qué animales podemos comer, cuáles no, guardar las fiestas de Israel, ponernos borlas en nuestras camisas para recordar los mandamientos, y de esa manera podríamos ser vistos como justos ante los ojos de Dios. Pero Pablo dice que no, porque si así fuera, sería vana la fe y anulada la promesa que Dios le hizo a Abraham. Bueno, ahora entramos al capítulo 5 de Romanos y vamos a resaltar los textos principales para entender el argumento donde Pablo sigue hablando. En los primeros capítulos habló que los gentiles, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron, empezaron a adorar a la creación en vez del Creador, se portaron de una forma inmoral, cometiendo cosas vergonzosas entre ellos, son desobedientes, desleales. En el capítulo 2 habla de cómo el judío, también teniendo la ley, él mismo infringe la ley y le es imposible cumplirla. Y en el capítulo 3 muestra que por la ley nadie puede ser justificado. En el capítulo 4 muestra de que a través del ejemplo de Abraham, vemos que Abraham, su fe le fue contada por justicia, que no fue por la ley que fue justo ante Dios. Y en el capítulo 5
continuamos diciendo, por tanto, habiendo sido justificados, este término justificado es un término que el apóstol Pablo utiliza de las cortes legales. Cuando un juez revisa un caso y ve a una persona que es justa, que no es culpable de un delito, el juez declara a esta persona inocente o la declara justa. Y Pablo utiliza esta declaración de Dios como justos a nosotros. Cuando Dios nos ve y ve nuestro pecado, indudablemente somos culpables, pero porque Jesucristo nos amó y dio su sangre en una cruz por nosotros, Él pagó nuestra deuda, el precio de nuestro castigo por nuestro pecado, y ahora somos vistos ante Dios como personas que hemos sido perdonados. Somos vistos por Dios como personas justas, y eso es maravilloso. Por eso existimos como iglesia, para saber que Dios nos ha dado vida eterna, hemos sido perdonados, y proclamarlo para que otros también encuentren perdón de pecados y vida eterna en Jesús. Pero dice que fuimos justificados no por guardar la Torá, sino por la fe. Y muchas de las personas que están en raíces hebreas dirían lo mismo, dirían sí, así es, somos solamente salvos a través de la muerte de Cristo. Pero en la práctica, ellos saben, ellos dicen que todos los que practican iniquidad y pecado, nadie estará en la presencia de Dios. Entonces, que el pecado es infracción de la ley. Entonces, si no estamos guardando el sábado y en vez de eso nos reunimos el domingo porque Jesús resucitó un domingo, entonces nosotros estamos no guardando el mandamiento de Dios y por lo tanto, pues probablemente no vamos a estar en su presencia. Eso creen algunos. Entonces, a últimas instancias, la obediencia a la Torá o a la ley termina siendo una condición para poder ser justos ante Dios y poder estar en su presencia. Pero Pablo deja claro que somos justificados por la fe y no por la ley. Dice que a través de la fe, del confiar y creer en Dios, así como Abraham lo hizo, tenemos paz para con Dios por medio no de la Torá, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 2, por medio de quien, de Cristo, también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pablo dice, estamos en una relación con Dios de gracia. La gracia es que no lo merecíamos. No es porque fuimos justos y guardamos la ley y vivimos vidas perfectamente rectas e íntegras, sino fue un regalo de amor inmerecido que Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados para tener vida eterna, y es a través de la fe, no a través de la Torá. Y dice, y nos gloriamos, nos enorgullecemos en la esperanza de la gloria de Dios. Esperamos que un día vamos a ver su gloria, la presencia del Dios que hizo el mundo. Vamos a poder verlo y abrazarlo y encontrar vamos a responder todas las preguntas que teníamos cuando estemos en su gloria. Y dice el verso 3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos también en las tribulaciones, porque ser cristiano, Jesús nos dijo que no es garantía que va a venir paz a nuestra vida todo el tiempo, va a haber persecución, y dijo que en el mundo íbamos a padecer aflicción, pero que deberíamos permanecer firmes y confiar en Él, porque Jesús ha vencido al sistema de valores corrupto, a la muerte, al pecado, a todos los sistemas de valores falsos de este mundo. Él ha vencido. Y dice que la tribulación produce en nosotros paciencia o perseverancia, nos ayuda a esperar en la fe, a madurar, a ser formados por Dios. Y dice, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado nos da esperanza, porque sabemos en quién hemos creído. Y es lo que dice el siguiente verso, dice, y la esperanza que tenemos en Cristo, aunque estamos pasando tribulaciones, a veces hay momentos de soledad, momentos de escasez económica, momentos de enfermedad, la esperanza que tenemos, si somos de Cristo, no nos desilusiona, o sea, no nos quedamos defraudados. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por medio no de la Torá, por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Dios que nos fue dado. O sea, y eso es bien interesante porque una de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento y que el apóstol Pablo enfatiza mucho, el apóstol Pablo enfatiza mucho la ley de Cristo, que la ley de Cristo bajo la cual estamos nosotros no es la Torá, sino es la ley de Cristo, que es el amor y es el Espíritu Santo que nos fue dado, que nos ayuda a tener un comportamiento diferente, conforme a la promesa de Jeremías 31:31, de que Él puso en nosotros un corazón sensible a Él, un corazón
de carne que guarda su ley, guarda el corazón de su ley, que es amar a Dios, amar al prójimo y caminar una vida en integridad. Y este amor de Dios fue derramado en nosotros no por la obediencia a la Torá, sino por la obra del Espíritu de Dios que nos fue dado. Y dice el verso 8 más adelante, pero Dios demuestra su amor. Qué precioso pasaje. Porque nosotros a veces podemos decir, hay un dicho en los mexicanos que dice, de lengua me como un plato. Sí, de lengua de res, los taquitos, dice, me como un plato. O sea, tú puedes decir y decir lo que tú quieras, pero mucha gente dice y promete y no hace. Pero aquí dice que Dios demuestra. O sea, Dios no nada más nos dice que nos ama, lo demostró viniendo a este mundo en Jesús. Para con nosotros mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la esencia del mensaje del Nuevo Testamento, es que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú lees el Nuevo Testamento, si tú ves la vida en las iglesias del Nuevo Testamento o estudias la carta a los romanos, tú no sales con las convicciones que este movimiento de iglesias de raíces hebreas enfatizan. Tú no lees el Nuevo Testamento y terminas diciendo, wow, tengo que llamarle a Jesús Yeshua, o tengo que llamarle a Dios Elohim. Wow, sí es cierto, tenemos que celebrar el Shabbat y el Pesaj, o las fiestas de Israel, los Modaim, tenemos que vivir una vida, tenemos que orar estas oraciones, Baruch Atay Adonai, Baruch Atay Hashem, y empezar a agarrar oraciones del siglo II, talmúdicas, algunas de tradiciones del judaísmo, pero que no necesariamente están en la Biblia. Tú no lees el Nuevo Testamento y terminas con esa convicción. La gente que está practicando esto es porque ha visto horas de videos en YouTube de personas o lleva años congregándose en una congregación que se desvió. Y todavía lo que más tristeza me da es que cuentan su testimonio y dice, cuando yo era cristiano o yo estuve en el cristianismo 10, 20 años y el Señor me abrió los ojos. Oye, hazme el favor, el Señor te abrió los ojos cuando fuiste salvo, cuando pudiste ver que había un Salvador que es Jesús y pasaste de muerte a vida por medio de la fe. Cuando oíste el mensaje de salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Le escribe Pablo a los Efesios en Efesios 1:13. Y no les está escribiendo en hebreo, ni le llama a Jesús Yeshua, ni a Dios Elohim. Le llama Jesús y Teos, y él está hablando en su idioma. Y es increíble cómo este movimiento es un movimiento sectario que viene y que realmente le hace sentir a los cristianos como que están incompletos. Y lo triste es que una lectura normal del Nuevo Testamento no llegas a la conclusión que has llegado a raíces hebreas. Has llegado a la conclusión porque alguien te habló, porque alguien te puso a pensar, porque te diste cuenta que ignorabas mucho de la Torá y empezaste a descubrir y aprender mucho del hebreo, del contexto de la ley y algunas promesas proféticas en el libro de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Y eso te deslumbró porque dijiste, wow, es Biblia, pero te olvidaste de la enseñanza central de la revelación última de Dios, que es Jesús. Porque dice en Hebreos, Dios habiendo hablado en otros tiempos por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de Jesús, a quien consideró heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, en el libro de Hebreos 1. Bueno, entonces Romanos 5 dice que Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Es el Evangelio. Y dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora declarados justos, justificados por su sangre, por la sangre de Jesús, seremos salvos de la ira de Dios. La Biblia nos habla del justo juicio de Dios o del enojo santo de Dios, la ira de Dios. A veces enfatizamos mucho el amor de Dios porque ciertamente el amor de Dios es incomparable, es un amor maravilloso que nos ama y nos saca de donde estamos y nos transforma, y es un amor que no podríamos nunca pagar, pero no se nos olvida que también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor en cuanto a que un día va a juzgar la maldad, que juzga la maldad, que es soberano y que Él es justo. Y dice que seremos salvos de su ira, de su justo enojo contra nosotros por nuestro pecado, por medio de Él, por medio de Jesús. Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, pone una relación como que nosotros estábamos en enemistad con Dios, porque vivíamos nuestra vida en el pecado sin pensar en Dios, siendo ingratos, egoístas, desobedientes a Dios.
Dice, si siendo enemigos, Cristo vino y dio su sangre en la cruz para reconciliarnos con Él por la muerte, Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido ya reconciliados, seremos salvos por su vida, no por la obediencia a la Torá, sino por la muerte de Jesús por nosotros, que nos pone en una relación correcta con Dios, y el Espíritu Santo nos sella y nos ayuda a producir frutos dignos de arrepentimiento, frutos de una vida justa. Dice el verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Recibimos la reconciliación a través de Cristo, no a través de la Torá. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, aquí el apóstol Pablo hace un argumento y les recuerda desde el libro de Génesis cómo a través de la historia de Adán vemos que el ser humano es un ser humano que pecó y se rebeló contra Dios. Entonces dice, tanto como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, ¿se acuerdan de la historia de Adán en Génesis? Cómo desobedeció a Dios y el pecado, dice, por medio del pecado entró la muerte en el mundo y así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos hemos pecado. Dice el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Qué interesante, porque cuando hablo con las personas de raíces hebreas, se van a Primera de Juan y dicen, mira, el pecado es infracción de la ley. Entonces, si tú no estás guardando el Shabbat o el sábado, que Dios mandó al pueblo de Israel en la Torah, en la ley, tú estás mal, te dicen ellos, estás pecando porque el pecado es infracción de la ley. Y no se ponen a pensar en el contexto en el cual Primera de Juan está hablando. Pero dice, pues antes de la ley, o sea, dice aquí que antes de que Dios diera la ley en el monte Sinaí a Moisés, ya había pecado en el mundo, por supuesto. El pecado es desobediencia a Dios. Dice, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. O sea, si no está la ley, el juicio no es tan rígido. Es como si le dices a tu hijo, no te subas a la escalera porque te vas a caer o vas a romperme las cosas que estuve preparando, algunos jarrones de vidrio o algo así que tengas, y el niño va y se sube. Es diferente que llegas y se accidentó sin haberle dicho, así le dijiste, pues dices, te había dicho que no lo hicieras y ahora va a haber una consecuencia, un castigo, porque ya le habías dicho. Entonces dice que la ley, el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, dice. Pero qué interesante que dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Y este es el pasaje que muchos de raíces hebreas usan. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infringir la ley de Dios. Pero es interesante porque tú te vas a Primera de Juan y Primera de Juan jamás está hablando que guardes el Shabbat, que guardes las leyes de alimentación kosher, que celebres las fiestas de Israel. Siempre el énfasis es la sana doctrina en contra de una falsa doctrina que se llamaba gnosticismo. Y algo que enfatiza mucho Juan es el amor al prójimo y el amor a tus hermanos. Porque dice que el que Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios. El que dice amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Entonces el contexto en el verso, en Primera de Juan, en el verso 10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, el que no practica vivir una vida justa, una vida íntegra, una vida recta, es el tipo de pecados que se muestran mucho en Romanos, que son aborrecedores de Dios, desleales, desobedientes a los padres. Nunca menciona que no guardan el Shabbat, que comen, no, nunca. Siempre tiene que ver con cosas que tienen que ver con la moralidad y la ética y la justicia en tu trato con otros. Cosas que, por ejemplo, si tú dices, la ley, no matar, no robar, tiene que ver con amar al prójimo, porque si amas a tu prójimo no lo vas a matar, no lo vas a robar. Pero comer, por ejemplo, unos tacos de cochinita pibil o un camarón que Dios le dio esa ley al pueblo de Israel con un propósito, pero que en Hechos capítulo 10 le dijo a Pedro, mate y come, no llames inmundo lo que Dios santifica, y hay alusiones de eso en el libro de Mateo también, que dice que el Señor hizo limpios todos los alimentos. Oye, comer un camarón no tiene que ver con que eres una persona ingrata, con falta de rectitud, o que aborreces a tu prójimo, o que eres una persona que tiene maldad en el corazón. Siempre cuando el énfasis que está haciendo aquí Primera de Juan es vivir una vida injusta. Y la Torá, parte de la Torá, es instrucciones de cómo vivir una vida recta, de amar a tu prójimo como a ti mismo, como lo dice Deuteronomio. En Deuteronomio también 6:4 dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, alma y nuestras fuerzas.
En el libro de Levítico dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí dicen, esto se reconocen los hijos de Dios, los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. El mandamiento tiene que ver con amar a los demás, no con guardar la Torá, como las iglesias de raíces hebreas ahora enfatizan tanto los aspectos legales y hasta que te tienes que circuncidar. Entonces dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Quería hacer esa clarificación. Ahora, dice, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero ¿cómo había pecado si Dios no había dado la ley en el monte Sinaí? La Torá no la había dado, pero dice la Biblia, dice Pablo que ya había pecado. Pues sí, el tipo de pecado que Dios enfatiza es ese pecado que es injusto. Y en Romanos 2.14 había hablado algo que tiene que ver con esto. Mira lo que decía Romanos 2.14. Porque cuando los gentiles o las naciones que no tienen la Torá o la ley, que no tienen la ley, cumplen por instinto, literalmente en griego dice, hacen por naturaleza lo que es la ley, los dictados de la ley, ellos no teniendo ley son una ley para sí mismos. Y dice que les reprenden su propia conciencia o razonamientos. Entonces, este pasaje nos habla que un gentil que no tiene la Torá puede por instinto saber lo que es correcto e incorrecto, lo que es justo y lo que es injusto, y que lo cumple por naturaleza. Y esta pregunta yo había hecho en ese video, que puedes ir a ver cuando hablé del capítulo 2, hice esta pregunta. ¿Usted cree que un gentil que no tiene acceso a la Torá tiene en su conciencia celebrar las fiestas de Israel, abstenerse de comer animales prohibidos y guardar el sábado y su misma conciencia lo reprende? Por supuesto que no. ¿Por qué? O que no puedes plantar dos tipos diferentes de semillas o ponerte una ropa con dos tipos diferentes de telas como prescribía la Torá. Eso no es algo que un gentil tiene en su conciencia y que su conciencia le reprende. Entonces, aún antes de venir la ley, la gente ya había una conciencia de pecado porque el ser humano ya sabe lo que es justo y lo que es injusto. Se refiere al sentido de la conciencia, al sentido de la conciencia que nos dice lo que es justo y lo que es correcto. Y me acuerdo de este pasaje en Filipenses, que Pablo les podría haber dicho a los filipenses, hey, reflexionen en la Torá, porque la ley de Dios es justa y perfecta, reflexionen en la Torá. No, Pablo les dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, que hay valor y honor en eso. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. O sea, cuando nosotros pecamos aún sin tener la ley de Dios, es porque sabíamos que quitarle a alguien algo que es de otra persona no es algo que es virtuoso, no es algo que es puro, no es algo que es justo, es algo que es muy injusto. Quitarle la vida a alguien es algo que es sumamente justo y malvado y no tiene nada de virtuoso. El ser humano en su propia conciencia puede saber cuando hace algo malo y se siente mal, ya sabe que lo que hizo no fue justo y no fue correcto. Cuando tú le haces a alguien algo que no te gustaría que te hagan a ti, o cuando no ayudas a alguien de una manera que te gustaría ser ayudado, tú te das cuenta ahí que estás haciendo algo que no es correcto. Entonces, a eso se refiere que antes de la ley, ni siquiera era necesaria la Torá, ya la persona sabía en su conciencia lo que era justo y injusto y ya había, no se había dado la ley, pero ya había conciencia de lo que era pecaminoso. Continúa Romanos 5:14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, desde el origen de la humanidad hasta nuestros tiempos, hasta antes de que Dios les diera la ley al pueblo de Israel. La muerte reinó porque todos hemos pecado. Aún sobre los que no habían pecado con una transgresión o con un tipo de pecado como el de Adán, que escuchó la voz de Dios y aún así le llevó la contraria, hizo lo que quiso, comió del fruto que no debería comer. Dice, el cual es figura de aquel que había de venir. Y aquí Pablo dice que Adán es como una figura. Lo que quiere decir es que quien sirve como una ilustración. Está diciendo, Adán sirve para lo que, este argumento que estoy hablándoles, Romanos, como una ilustración o una comparación o un contraste de lo que haría Cristo. Porque qué interesante que ese primer hombre pecó. Y vemos ahora que estamos en una humanidad separada de Dios y todos tendemos al pecado, todos hemos pecado. Y Jesús también hizo un solo acto justo que sirvió para todos, así como Adán hizo un solo acto de rebeldía o de pecado contra Dios. Dice en Romanos 5:18, así,
tal como por una transgresión, transgresión significa romper las leyes de Dios o llevarle la contraria a lo que debemos ser obedientes a Él, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia de ese varón justo, Jesús de Nazaret, que nunca pecó y que fue entregado a la muerte como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por amor a nosotros, como en el día de Yom Kippur, el día del perdón. El pueblo es importante descubrir las raíces hebreas de la fe, pero no volverse judío en la forma de vivir o pensar que toda la Torah es para nosotros para poder ser rectos y justos ante Dios. Pero así como en el día de Yom Kippur había un día de expiación donde el pecado era borrado y había un animal inocente que llevaba el pecado del pueblo, Jesús, por un acto de justicia, resultó que trajo justicia o perdón de pecados, o que Dios nos vea como justos para todos los hombres, para todo el que le clama a Dios y le busca. Dice el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, la humanidad entera, fueron constituidos o hechos pecadores, así también por la obediencia de uno, por la muerte de Jesús en la cruz, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es lo que nos hace justos ante Dios? Pablo en Romanos quiere dejar bien claro que lo que nos hace justos ante Dios no es que los gentiles guardemos la Torá, que seamos circuncidados, que guardemos las leyes kosher o las leyes de alimentación, de no comer animales prohibidos por Dios, que guardemos todas las fiestas de Israel. O sea, ¿para qué vas a guardar todas las fiestas de Israel cuando la historia central de redención es que este hombre justo dio su vida para darnos vida? Y es por esa muerte, no es por el día del Pentecostés, ni por el día del Pesaj, aunque eso era una figura de lo que Jesús haría como el Cordero, que al estar bajo su protección somos liberados de la esclavitud del pecado, pero el acontecimiento central de la Biblia es la revelación del Mesías, del Cristo, de Jesús que vino a salvarnos. Entonces, dice el verso 20, y aquí vamos a detenernos un poquito antes de terminar, quiero explicar este verso. Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Este pasaje, Pablo nos dice algo muy interesante y relevante al tema del diálogo con hermanos o personas que han caído en este movimiento, porque habla de cuál es uno de los propósitos de la Torá. La Torá se introdujo cuando la trajo Moisés, revelada por Dios como un regalo del carácter de Dios al pueblo de Israel, revelarle el carácter de Dios en la Torá. Dice que se introdujo y uno de los propósitos de la ley, además de mostrar al pueblo la santidad de Dios y lo que era recto y lo que era injusto, era que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, porque todo el mundo rompió la ley, todo el mundo no santificó el nombre de Dios, todo el mundo fue injusto, mentiroso, dice que cuando vino Jesús, abundó mucho el pecado, pero la venida de Jesús sobreabundó su gracia, su amor inmerecido. Y qué maravilloso, porque muchos de nosotros estaríamos ya excluidos de Dios si no hubiera sido por la misericordia que Él tuvo de nosotros, por su gracia. Pero ¿qué dice esto? La ley se introdujo para que abundara la transgresión. ¿Para qué se introdujo la ley, dice este pasaje? ¿Para qué se introdujo la Torá? ¿Cuál era una de las funciones de la Torá? No era para que el pueblo viva para siempre guardando la Torá y a través de la Torá encuentre justicia ante Dios y viva una vida justa porque tiene que guardar todos los aspectos y detalles de la Torá. No, se introdujo para que abundara la transgresión. Y uno se pregunta, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿Cómo que Dios introdujo su ley para que abundara más el pecado? ¿De qué está hablando Pablo? A ver, Pablo, déjame, me sintonizo contigo y trato de seguir tu pensamiento. Como decía Pedro, ¿no? Que hay cosas difíciles de entender en los escritos de Pablo. Bueno, lo que este pasaje está diciendo, este verso 20 de Romanos capítulo 5, está diciendo que la ley mostraba la santidad y perfección de Dios, que es imposible alcanzar, porque de alguna u otra manera todos fallamos, aún ya conociendo a Cristo, fallamos, y eso no es justificación para decir, ay, al cabo todos pecamos, no, porque no podemos, con Dios no podemos jugar, ni Dios puede ser burlado. Dios conoce nuestras debilidades y es muy importante que confesemos pecado delante de Él, como nos dice en 1 Juan 1:8, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Pero la ley presentaba la perfecta santidad de Dios, la Torá. Pero en Romanos 3:20, esto que dice en Romanos 5:20 va de la mano con lo que dijo 2 capítulos antes. Dijo Pablo, nadie será justificado o declarado justo en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. O sea, circuncidarte, guardar kosher, guardar las fiestas de Israel, es no mentir, no matar, no codiciar. Nadie será, ¿por qué? Porque en alguna u otra área falla. Y mira lo que dice Pablo en este 2 capítulos antes. Más bien mediante la ley, porque tenemos la Torá de Dios que nos dice todo lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer, cobramos conciencia de pecado. O sea, más nos damos cuenta que la hemos regado y nos damos cuenta que más difícil es agradar a Dios en tantos aspectos. O sea, Pablo dice, lo que está diciendo en 5:20, que la ley fue introducida para que abundara el pecado o la transgresión. Es lo que dice, mediante la ley cobramos conciencia de pecado, lo había dicho en el verso 20. Y más adelante, todavía no vemos ese capítulo, pero en el capítulo 7 dice, no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pablo está diciendo que estaba estrictamente escrito y definido los pecados por categorías y que al ver el pecado de categorías está más consciente que la regó, como en la codicia. Por ejemplo, la codicia es que mi vecino tiene un carro muy bonito o algún amigo tuyo y tú quisieras tener ese carro, pero cuando ves que esa persona tuvo el carro, te da coraje, te enojas. Bueno, esa es la envidia, pero la codicia tiene que ver en el pensamiento hebreo, tenía que ver también con la envidia. La codicia es cuando tú deseas, por eso dice no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su buey, ni su siervo, ni su sierva, que tú deseas algo y que lo quieres obtener para ti, ya sea robárselo o que te da molestia y enojo que lo tiene. Entonces, dice, yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Y alguien podría decir, no, pues yo soy bueno en todo, pero en mi corazón tengo codicia, pero no he hecho nada malo. Bueno, la ley ya te reveló el carácter de Dios, donde Dios dice, hey, aún tus pensamientos delante de Dios, ponlos en orden, porque esto no es agradable ante Dios. Y dice el verso en Romanos 7, 8 al 10, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, el pecado, porque yo tengo una naturaleza pecaminosa sin Cristo, y aprovechándose que me dijeron que no haga esto malo, pues lo pienso y me dan ganas de hacerlo. Dice, aprovechándose del mandamiento que me dice lo que no tengo que hacer, produjo en mí toda clase de codicia. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Está Pablo en la misma línea de mensaje que nos dio en Romanos 5:20, que dice que la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Bueno, dice, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. O sea, al haber una Torá que me dice que no debo codiciar y ahora sabiéndolo aún así lo hago, pues mi pecado no solamente es pecado, sino que encima es extremadamente pecaminoso porque yo ya sé y no puedo decir que soy ignorante, que no he leído que la codicia, que la envidia es pecaminosa. ¡Wow! O sea, ese es el argumento que Pablo está haciendo. Entonces, y esto también va de la mano con lo que había dicho en 1 Corintios 15:56. Mira qué interesante. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, la razón por la cual la muerte entró al mundo es porque nosotros transgredimos los mandatos de Dios y le dimos la espalda al Dios que nos dio la vida. Entonces, el pecado trajo muerte al mundo. Pero dice, y el poder del pecado es la ley. Y tú te quedas, ¿cómo que el poder del pecado es la Torá, la ley de Dios que es justa y que es santa, que es perfecta? Porque la ley de Dios te dice lo que no tienes que hacer y entonces estás pensando en lo que no tienes que hacer y vas y lo haces. No fornicarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y el hombre tiene un problema con sus ojos y aún sabiéndolo, en vez de someter todo pensamiento a Cristo, va y lo hace, pues es más grave el juicio porque sabiéndolo lo hiciste. Entonces es lo que está diciendo, el poder del pecado es la ley. Bueno, entonces lo que está diciendo Romanos 5:20, explicando este versículo, les dije que es para terminar lo que dice termina en el
versículo 21 del capítulo 5, que la ley estipuló muchas cosas que desagradan a Dios y te hace pensar en el pecado cuando te dice que no lo hagas. Es cuando le dices a un niño, mira, aquí hay una galleta, pero no te la comas. Es más fácil que el niño sea tentado a querer comerse la galleta que si no le dices nada y nada más dejas la galleta allí, ¿no? Y en Romanos 2:23 dice, Pablo hablaba cómo la ley no tenía poder para justificar a nadie, para ser justos ante los ojos de Dios a los seres humanos, porque el judío que tenía la ley en Romanos 2:23 le dice, tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios. O sea, Pablo lo que está mostrando es que todos sin Cristo estamos fritos, que no es por la Torá que alcanzamos justicia o una vida santa ante los ojos de Dios, sino es la gracia y misericordia de Dios que transforma nuestro corazón, que nos da el Espíritu de Dios en nosotros y que nos ayuda a vivir una vida recta, una vida en la que amamos a Dios y amamos al prójimo, en la que tenemos integridad, cumplimos nuestra palabra, no sacamos ventaja de nadie y aunque nadie nos vea, nos comportamos de una manera justa y recta. Ese es el cambio que Dios hace en el corazón. No es que si guardé el Shabbat o no, o si me reuní el domingo pensando en el Señor porque Él resucitó y mi Mesías ya vino y resucitó, aunque algunos del Raíces Hebreas dicen que resucitó el Shabbat, que no es así, resucitó el primer día de la semana. Pero bueno, Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso es lo que está diciendo en este argumento el apóstol Pablo, de que la ley no nos hizo justos ante Dios. Al contrario, lo que hizo es que Dios la introdujo, pero sobreabundó el pecado. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. Varios comentaristas bíblicos han notado que esta palabra introducir es una palabra que tiene una connotación que a veces no es buena. Por ejemplo, en Gálatas 2:4 dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos, o sea, se metieron a husmear, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Y es interesante porque Gálatas está hablando en contra de el movimiento que hoy día se ha levantado de judaizantes actuales. Y a veces se ofenden, no, nos dicen judaizantes, pues así les llama la misma Biblia, el mismo Nuevo Testamento, porque quieren hacer que los gentiles se hagan judíos en someterse a la Torá en todos sus preceptos para poder ser aceptados delante de Dios. Es algo que Gálatas combatió y se han hecho artistas en el arte de la gimnasia para tratar de hacer gimnasias exegéticas, o sea, tratar de acomodar los textos para que la gente crea que Gálatas está hablando de otra cosa, pero Gálatas está hablando precisamente de este tema que se ve también en Hechos capítulo 15. Pero dice que estos fueron introducidos entre nosotros para meter, para meter a los gentiles la necesidad de guardar la circuncisión y de guardar las leyes alimenticias y toda la Torá para poder ser aceptados ante Dios. Pero ese es el verbo que utiliza Romanos 5:20, la ley se introdujo. Pero se introdujo, es que lo que quiere decir Pablo es que vino como algo secundario, porque acaba de decir en el capítulo anterior que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y que esa justicia que Dios le dio era un ejemplo para todos los que habrían de creer por la fe y no por la ley de Moisés, sino por la fe de confiar en la obra de Jesús, así como Abraham le creyó a Dios y fue visto ante los ojos de Dios como justos. Cuando dice se introdujo, el sentido de Pablo es que no era algo que estaba al principio la Torá. La Torá apenas fue introducida hace poquito, en 1500, 1200, lo más seguro, según la fecha del Éxodo. Ahí es debatible. Algunos piensan que el Éxodo fue 1440 años antes de Cristo, otros piensan que fue en el año 1290, pero en cualquiera de esos siglos fue introducida la ley de Moisés y vino como algo secundario porque Abraham no tuvo la ley, no tuvo la Torá y no ocupa el lugar principal en el plan de Dios. Otra vez, el argumento de Romanos está mostrando que todo lo que empuja a este movimiento que se ha metido en tantas iglesias es errado. La ley no tiene el poder de producir la vida justa que agrada a Dios y no nos da vida eterna. De hecho, trae mayor conocimiento del pecado y termina en realidad aumentando el pecado. Eso es lo que dice Romanos 5:20. Y esto me recuerda, estoy terminando, esto me recuerda a lo que dice en Gálatas 3:21. Lo quise conectar
para que vieran cómo encaja el argumento de la revelación de Dios, el de Romanos 5, con lo que dice Pablo a los Gálatas. Dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. La Torá es la que nos habló cómo entró el pecado en el mundo, cómo la simiente de la mujer habría de rescatarnos, cómo Dios a través de Abraham hizo un pacto para que las naciones fueran salvas, nos muestra que agrada a Dios, el carácter justo de Dios. Dice, de ninguna manera la ley no es contraria a las promesas de Dios, porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pablo dice, ustedes Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Quieren regresar, habiendo empezado por la fe en Jesús, a hacerse judíos, circuncidarse, cuando ustedes son gentiles, ¿no? Gálatas 3:22 dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos, no los que guardan la Torá, a todos los que creen, porque es por fe, no es por la ley. Y dice el verso 23 y 24, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. O sea, la ley nos decía, no matarás, no robarás, no codiciarás. Nos mandaba cómo vivir una vida santa, justa, observando los días para recordar la salvación de Dios, las promesas de Dios. Estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que habría de ser revelada después. Pero en realidad nos dábamos cuenta que no podíamos ser perfectamente justos y necesitábamos que alguien llegara para salvarnos, que fue el Mesías. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados o declarados justos por la fe. Entonces te fijas, la ley era una guía. ¿Y cuál era el propósito de la Torá? Decirte, estás frito porque no puedes mantener el estándar de santidad de Dios. Necesitas un Salvador, alguien que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que va a recibirte y que te va a sellar con su espíritu para guiar tu vida. Entonces fue una guía que nos llevó a Cristo, ya nos entregó en las manos de Cristo y ahora el cristiano vive bajo la ley de Cristo, no bajo la Torá, para ser aceptado ante los ojos de Dios. A través de la ley nos hicimos conscientes de cuánto fallamos, vemos la abundancia de nuestras transgresiones, pero lo maravilloso es que el capítulo 5 termina diciendo, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Pablo dice que de ninguna manera eso es una licencia para decir, entonces seguiré pecando. Dice, de ninguna manera. Va a decir de eso en el siguiente capítulo cuando veamos la continuación. Y así termina Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia, el favor inmerecido de Dios, reine en nuestras vidas, no la ley, sino la gracia reine por medio de la justicia que Cristo proveyó con su muerte en la cruz para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la pregunta final para terminar, ¿cómo podemos tener vida eterna? ¿Cómo podemos ser justos y agradables, vivir una vida agradable o justa delante de Dios? Por la gracia de la justicia mediante Jesucristo. No es mediante la Torá, sino mediante la gracia que Cristo nos dio. Y querida iglesia, queridos amigos, esto es lo que la iglesia creyó por más de 19 siglos, hasta que recientemente este movimiento nuevo que está fascinando a muchos y guiando inclusive a cristianos a apostatar de la fe, es algo muy triste. Está surgiendo este nuevo movimiento que estaba ausente, no lo encuentras en la historia por 19 siglos. Pero bueno, yo sé que hay muchas preguntas, hay muchos textos bíblicos de tratar de entender su contexto, qué pasó con las tribus de Israel, qué pasó con las profecías de Israel, y bueno, eso poco a poco lo vamos a ir explicando en videos posteriores. Mantente conectado en el canal de Iglesia Vida y Carlos Andrés Moore y vas a encontrar respuestas que te van a ser de mucha ayuda. Si conoces a alguien que necesita escuchar este video, mándaselo, aunque luego ya no tengo el tiempo para tantos ataques que tengo en YouTube de mucha gente que abraza este movimiento, pues es lógico. Recibo ataques de los testigos de Jehová, de los mormones, de los católicos romanos, de hermanos en Cristo, que esos sí son nuestros hermanos dentro del calvinismo, cuando hago videos mostrando el contexto de versículos calvinistas, y recibo un montón de ataques de gente de raíces hebreas, así que oren por mí. Mi propósito no es atacar, pero definitivamente los temas que hago son polémicos, pero es que si no lo hacemos como iglesia, ¿quién más lo hace? Hay mucha gente que no lo hace. Muchos de estos hermanos o personas tienen una plataforma tremenda de miles de seguidores en redes sociales y veo muy poca gente dando respuestas. Por eso es que lo hago, aunque sea difícil.
Así que oren por mí, les mando un abrazo, que Dios les bendiga, gracias por ser parte de la Iglesia de Cristo y gracias a Dios por su salvación tan linda que nos hace hermanos en la fe. Les mando un abrazo y manténganse conectados y si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dios te bendiga.